Bien, todo ve la diapo, ¿cierto? Sí, ok. Bien, retomemos entonces lo que habíamos quedado ayer. Estábamos hablando de la fase dependiente de la luz con respecto a la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis se divide en dos fases. La fase dependiente de la luz, que ocurre en la membrana del tilacoide, y la fase independiente de la luz, que ocurre en el estroma del cloroplasto. ¿Ya? Entonces, lo más importante que ocurre en la fase dependiente de la luz es que la energía luminosa del Sol, la luz visible del Sol, se transforma primero en una corriente eléctrica, que podemos observar acá, un flujo de electrones, y esto finalmente se traduce en la formación de poder reductor a la forma de NADPH y energía química a la forma de ATP. Por lo tanto, los productos directos de la fase dependiente de la luz son el NADPH, el ATP y también el oxígeno. El oxígeno viene de la fotólisis del agua. Recordemos que es el agua la molécula que entrega electrones para esta cadena transportadora de electrones. En la mitocondria, las moléculas que entregan los electrones son el NADH y el FADH2. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se rompe la molécula de agua, va a liberar electrones, quedan protones en el interior del tilacoide, aumentando la concentración de protones y por lo tanto disminuyendo el pH, y se va a liberar oxígeno. Ahora, el NADPH y el ATP se acumulan en el estroma del cloroplasto. ¿Por qué? Porque aquí se van a ocupar para la fase independiente de la luz. ¿Ya? En la fase independiente de la luz, el CO2 atmosférico se va a incorporar en moléculas orgánicas que hay en el estroma del cloroplasto y esto va a originar a la formación de carbohidratos que la planta después va a utilizar para su metabolismo. Este ciclo, que aquí aparece como ciclo C3, corresponde específicamente al ciclo de Calvin o fase independiente de la luz. Bien, veamos en qué consiste eso. Tenemos acá un esquema que relaciona la fase dependiente de la luz y la fase independiente de la luz. Tenemos entonces un tilacoide, el conjunto de tilacoides corresponde a una grana, y podemos observar que la luz del sol está llegando a la membrana del tilacoide. Como producto de la fase dependiente de la luz, ya sabemos que se forma ATP, NADPH en el estroma, y se va a producir en el tilacoide la fotólisis del agua. Esto va a formar oxígeno, el cual puede difundir el cloroplasto al citosol vegetal. La célula vegetal puede ocupar ese oxígeno en sus propias mitocondrias, o este oxígeno se puede liberar a la atmósfera. Y en ese caso lo podemos ocupar los organismos heterótrofos. Siguiendo entonces la dirección del ATP y el NADPH, se van a ir acumulando en el estroma del cloroplasto. ¿Y qué pasa ahora? Tenemos que la fase independiente de la luz consiste en lo siguiente: la incorporación del CO2 atmosférico a moléculas orgánicas que están en el estroma del cloroplasto. Esa molécula orgánica tiene 5 carbonos, por lo tanto, vamos a colocar aquí el CO2 más una molécula de 5 carbonos va a formar como producto fotosintético directo una molécula que se llama gliceraldehído 3-fosfato. Ahí está. Repito, el CO2 atmosférico se une a una molécula de 5 carbonos. Esta molécula de 5 carbonos va a ser carboxilada. Se le va a incorporar otro carbono. Y el producto directo del ciclo de Calvin es una molécula de 3 carbonos, una triosa fosfato, que se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? La carboxilación de esta molécula de 5 carbonos, que en realidad se llama ribolosa bifosfato, así se llama la molécula de 5 carbonos, ribolosa bifosfato, a esta se le incorpora una molécula, un carbono, ¿ya? Proveniente del CO2 atmosférico. La carboxilación de la ribolosa bifosfato lo realiza una enzima muy importante,
que aquí está su nombre, la rubisco. La rubisco es la enzima encargada de carboxilar a la ribolosa bifosfato. La rubisco es la enzima más abundante que hay en la biosfera, ¿ya? Es la enzima capaz de tomar el CO2 atmosférico e incorporarlo en moléculas orgánicas. Por lo tanto, para la vida en el planeta, la rubisco cumple una función extremadamente importante. Además que es la enzima más abundante que hay en la biosfera, ¿ya? Ahora, con este gliceraldehído 3-fosfato, el cual tiene 3 carbonos, es una triosa fosfato, la célula vegetal puede construir otras moléculas más grandes y complejas. Por ejemplo, puede sintetizar a partir de gliceraldehído 3-fosfato glucosa. Por lo tanto, si forma glucosa, esa glucosa la puede degradar vía glucólisis acá en el citosol, puede formar piruvato y con ese piruvato después puede realizar respiración aeróbica en las propias mitocondrias vegetales. Por lo tanto, al sintetizar glucosa, está generando su propia fuente de combustible. Ahora, a partir de glucosa, la planta puede generar reservas de glucosa. Ustedes saben que la reserva de glucosa o la reserva de energía en las plantas es el almidón, como habíamos estudiado en la unidad 2. Por lo tanto, uniendo glucosas en forma lineal o con ramificaciones alfa 1 6, la planta puede construir reservas de glucosa a la forma de almidón. También puede construir sacarosa, o sintetizar, mejor dicho, sacarosa. Y puede construir o sintetizar a partir de glucosa un polisacárido estructural, es decir, puede construir los ladrillos estructurales para seguir formando más células vegetales. Y como ya sabemos, ese polisacárido estructural es la celulosa. ¿Ya? Todas estas moléculas, glucosa, almidón, sacarosa y celulosa, se van a construir o sintetizar a partir del producto directo del ciclo de Calvin, que es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? La glucosa no es un producto directo del ciclo de Calvin. No, el producto directo del ciclo de Calvin es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Ahora, la primera etapa del ciclo de Calvin es la carboxilación de la ribolosa bifosfato por la rubisco. Después viene una etapa de reducción de la ribolosa bifosfato y aquí vamos a obtener el producto directo que es gliceraldehído 3-fosfato. Y después viene una tercera etapa que es una etapa de regeneración del sustrato inicial que corresponde a la ribolosa bifosfato. Por lo tanto, aquí en el ciclo de Calvin vamos a ocupar el ATP y el NADPH. Y a su vez, el ciclo de Calvin nos va a aportar NADP+ y ADP. El NADP+ se ocupa en la fase clara como aceptor final de electrones y vuelta a formar NADPH. Y el ADP se va a fosforilar con fosfato inorgánico acá en la membrana del tilacoide por la acción de la ATP sintasa, la cual ocupa el gradiente de protones que ha aumentado en el interior del tilacoide. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Ayer les había indicado que el oxígeno que nosotros liberábamos, la planta lo vuelve a ocupar, perdón, el vapor de agua que liberamos en la exhalación o el agua que eliminamos a través de la orina, ¿cierto? Esa agua se recicla en la biosfera y las plantas la vuelven a ocupar. ¿Qué hace la planta? Produce la fotólisis del agua, va a liberar el oxígeno y nosotros ocupamos el oxígeno para nuestra respiración mitocondrial. Y vuelta a generar nosotros agua y se lo volvemos a entregar a la planta, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa con el CO2 entonces?
Este CO2 atmosférico, en parte, proviene de la respiración celular de todos los organismos heterótrofos. Nosotros cuando exhalamos estamos liberando CO2, ¿sí o no? Ya. Por lo tanto, estamos aportando CO2 a la planta. ¿Qué hace la planta con el CO2 atmosférico? Lo incorpora vía ciclo de Calvin en moléculas ricas en energía. En primera instancia, gliceraldehído trifosfato, y después con eso puedes formar glucosa, almidón, sacarosa. Nosotros consumimos los vegetales. Vamos a consumir glucosa, almidón, sacarosa. La celulosa ya sabemos que no la podemos degradar. Por lo tanto, cuando consumimos glucosa, almidón y sacarosa, estamos degradando esa glucosa vía respiración celular. Y vía respiración celular nosotros producimos CO2 o no. Pregunta de repaso. O Vamos, sea, Basile. si hay CO2 en algunos ¿Dónde procesos formamos metabólicos, CO2 vía respiración celular? En la eh, respiración la celular, parte, descarboxilación oxidativa, hay dos CO2, ¿ya? producimos dos CO2, en el ciclo de Krebs también, dos CO2, Exacto. Bien. y eso es lo En la único. descarboxilación oxidativa y en el ciclo de Krebs estamos liberando CO2, ¿ya? Ese CO2, cuando exhalamos, lo estamos devolviendo a la atmósfera. Se transforma en CO2 atmosférico. Y la planta vuelve a tomar ese CO2 atmosférico y lo incorpora en moléculas ricas en energía, ¿ya? Por lo tanto, las plantas son extremadamente importantes, están absorbiendo ese CO2 atmosférico. Por lo tanto, reducen el efecto invernadero del aumento del CO2 en el planeta. Ya no olviden que el Amazonas se dice que es el pulmón de la Tierra. Todos los bosques ya están disminuyendo la concentración del CO2 atmosférico porque lo están incorporando vía ciclo de Calvin por acción del arrubisco en azúcares, principalmente glucosa, almidón y sacarosa. ¿Ok? Bien. Amparo. En el estroma del cloroplasto se sintetiza la glucosa. Sí. A ver, deme un segundo. Quiero verificar un tema. Me surgió una duda. Deme un segundito, por favor. Mm, 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 mm. Ya, aquí tengo esto. Un momento. Profe, después podría volver a explicar lo de regeneración, la etapa Ya, cuando se regeneraba, porque me perdí un poquito ahí. sí. En el caso del cloroplasto, una vez que forma esta triosa fosfato, gliceraldehído de fosfato, la glucosa se sintetiza en el interior del cloroplasto, ¿ya? La planta puede formar almidón a partir de las glucosas que sintetiza en el interior del cloroplasto. Hay tipos de plastos o plastidios que tienen la función de almacenar almidón. Por lo tanto, con la glucosa que se forma en el interior, pueden sintetizar posteriormente almidón y almacenarlo dentro del mismo plastidio. En ese caso, cuando los plastidios están especializados en almacenar almidón, se llaman amiloplastos, ¿ya? En el citosol de la célula vegetal, ahí se va a sintetizar sacarosa. Y la celulosa se va a sintetizar en la membrana plasmática de la célula vegetal, ¿ya? Por lo tanto, en la en la membrana plasmática, esa misma celulosa inmediatamente se empieza a incorporar en celulosa. Ya, entonces, tenemos acá el ciclo de Calvin. Rápidamente consta de 3 etapas. Es una etapa de carboxilación. Esto en todo caso es cultura general, no se los voy a preguntar en el solemne.
La carboxilación es la incorporación del CO2 atmosférico en la ribolosa bifosfato. Después viene una etapa de reducción. Al final de la etapa de reducción, aquí se va a formar el producto directo del ciclo de Calvin, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Parte del aldehído 3-fosfato que se forma se importa, se exporta, mejor dicho, al citosol. Y la otra parte del gliceraldehído 3-fosfato queda en el interior del cloroplasto. ¿Para qué? Para sintetizar glucosa y posteriormente sintetizar almidón. Y después viene la tercera y última parte del ciclo de Calvin, que es la regeneración de la ribolosa bifosfato. Teniendo ribolosa bifosfato, tenemos la molécula a la cual podemos incorporar el CO2 atmosférico. No se incorpora a otra molécula el CO2 atmosférico, ¿ya? Solamente se incorpora a la ribolosa bifosfato por acción de la rubisco. El nombre rubisco quiere decir ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, ¿ya? Tiene un nombre largo esta enzima importante, ¿ok? Ya, chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Con esto terminamos entonces el tema de cloroplastos y vamos a dar paso al último contenido de la unidad 3, que es núcleo. ¿Alguna duda? ¿Mediante qué transportador sale al citosol? Sale por un transportador, por un mecanismo de simporte, el cual utiliza fosfato inorgánico. Así sale el gliceraldehído al citosol. Amparo. Ya, ¿no hay más duda de este tema, chiquillos? Sí, sale gliceraldehído 3-fosfato al citosol y ahí se sintetiza posteriormente sacarosa. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Me queda el resumen, ¿ya? Perdón. Acá un cuadro resumen que está corregido, ¿ya? El que estaba en la clase original tenía un grosso error, este es el que está corregido. Tenemos entonces que la fase dependiente de la luz ocurre en la membrana tilacoidal o membrana del tilacoide. La fase independiente de la luz, ciclo de Calvin, ocurre en el estroma del cloroplasto. Elementos requeridos para la fase dependiente de la luz, obviamente agua, la cual se rompe a nivel del fotosistema 2, la luz solar, pigmentos, carotenos, clorofilas A y B y clorofilas del centro de reacción. Y la coenzima NADP+, la cual es reducida con los electrones que vienen de la cadena transportadora de electrones. Para la fase independiente de la luz, ¿qué necesitamos? Necesitamos los productos de la fase dependiente, es decir, necesitamos ATP y NADPH. NADPH es el poder reductor. Necesitamos el CO2 atmosférico y obviamente necesitamos la rubisco. Aquí podrían agregar que los elementos también requeridos para la fase independiente es la ribolosa 5-bifosfato. Productos directos de la fase dependiente de la luz. El oxígeno, que viene del agua, específicamente como producto de la fotólisis del agua, el ATP y el NADPH que se generan en el estroma. Productos de la fase independiente de la luz, directamente se forma gliceraldehído 3-fosfato, directo. Y en forma indirecta, glucosa, sacarosa, almidón y celulosa. ¿Ya? Entonces, tener presente esto, que el ciclo de Calvin directamente genera gliceraldehído 3-fosfato. No es que en forma directa forme glucosa. Uno generalmente cree que en la fase independiente de la luz se forma glucosa a partir de CO2. No, es indirecto la formación de glucosa. ¿Ok? Bien, chicos, estamos entonces. Continuamos. Valentina Córdoba, dígame. Valentine.
Hola, profe. Valentina, ¿cómo está usted? Bien, ¿y Cuénteme, usted? ¿cuál es su duda? Es sobre lo de la tarea que había dicho de las mitocondrias, sobre por Ah, qué ¿qué las encontraste? proteínas, la gran parte de las proteínas. Ya, Sí, lo que pasa es que primero encontré un documento de una universidad que decía que no todas las proteínas mitocondriales tenían el origen de la endosimbionte, de la, ya, sobre la teoría de la endosimbiosis, y que muchas ya, de ellas provenían del hospedero porque las proteínas o la información genética se podía conservar mejor en un ambiente nuclear. correcto. Entonces, ¿Ya? lo que decía el documento era que las proteínas de las mitocondrias o del organismo que era la procarionte se perdían y se hacía simbiosis con las proteínas nucleares porque se eliminaban los genes que no eran esenciales y se adquirían los genes más específicos. Porque estos Exacto. al salir del núcleo pasaban al Golgi y hacían uso de las chaperonas ¿Ya? para poder ser un poco más específicas y Claro, lo tener un que mejor pasa es que plegamiento y ser más perfectas. exacto, se aumenta la especificidad de las proteínas cuando son codificadas vía nuclear. Porque claro, después se sintetizan en el retículo y adquieren una maduración extremadamente específica cuando pasan por el Golgi, ¿ya? Y después pueden ser importadas a la mitocondria. Pero hay un tema. Las proteínas mitocondriales se sintetizan principalmente a nivel de los ribosomas libres que están en el citosol. Por lo tanto, no pasan por el Golgi. Son importadas a la mitocondria por chaperonas que ayudan a la movilización hacia la membrana externa de la mitocondria y de ahí son importadas al interior de la mitocondria por complejos translocadores o translocones que están en la membrana externa de la mitocondria, ¿ya? Y pasan a la mitocondria para cumplir su función. Una de las razones para encontrar la mayor cantidad de genes que codifican para proteínas mitocondriales en el núcleo es en parte lo que dices tú. Pero otra razón es que a medida que fue evolucionando este procarionte heterótrofo en el interior de la célula eucarionte, lentamente los genes que tenía en su ADN fueron, digamos, llevados, cortados y llevados al ADN nuclear por proteínas que funcionan como transposasas. Las transposasas cortan genes y los pueden movilizar hacia otro lugar dentro de la célula. Esos genes que saltan, esos genes saltarines, se llaman transposones, ¿ya? Entonces, como una manera de hacer más, eh, como te dijera, para disminuir, digamos, la independencia de este procarionte heterótrofo que fue incorporado a la célula eucarionte, lentamente sus genes fueron llevados al núcleo para que adquiriera una mayor importancia el núcleo, para que dependiera directamente esta mitocondria del ADN nuclear. Hoy en día, si sacamos una mitocondria de la célula, la mitocondria no va a sobrevivir por sí sola, ¿ya? Lentamente va a morir. En cambio, si la dejamos dentro de la célula eucarionte, perfectamente puede vivir porque depende directamente del ADN nuclear. Entonces, claro, se postula que lentamente en el transcurso de la evolución estos genes fueron llevados al ADN nuclear para aumentar la protección, para disminuir la independencia y hacer más específicas las proteínas mitocondriales. ¿Ya? Esa es la razón. Ya, sí, Lo que gracias, tú dices profe. está correcto. ¿Ya? Vale. Ya. Ujú. Bien. Ok. Ya chicos, ¿cómo estamos? Bien, vamos a ver ahora el último contenido de la unidad 3, que es específicamente el tema del núcleo. ¿Ya? El núcleo es, digamos, otra gran diferencia que habíamos descrito en la unidad 1 entre las células procariontes y las células eucariontes. ¿Ya? ¿Qué encontramos entonces dentro del núcleo? Lo que está especificado en la diapositiva. Encontramos dentro de este núcleo los cromosomas.
Ya recordemos que en las células eucariontes los cromosomas son lineales y el número de cromas puede variar de una especie a la otra. ¿Ya? No le quedó claro lo que hacía específicamente la rubisco. La rubisco carboxila la ribolosa bifosfato. La ribolosa bifosfato, la ribolosa 5-bifosfato, es una pentosa, ¿ya? Que está en el estroma del cloroplasto. Solamente a esta pentosa se incorpora el CO2 atmosférico, es decir, la ribolosa bifosfato es carboxilada por la rubisco. La rubisco toma el CO2 atmosférico y lo incorpora a la ribolosa bifosfato. Específicamente incorpora el carbono inorgánico del CO2, lo incorpora en la ribolosa bifosfato, se transforma en una hexosa, ¿ya? Y esa hexosa rápidamente se corta y se transforma en 2 moléculas de gliceraldehído fosfato, que es el producto directo del ciclo de Calvin. ¿Ya? Eso es lo que hace específicamente la rubisco. Exacto, Camila. La ribolosa difosfato es carboxilada por la rubisco. Exactamente. La fijación del CO2, como dicen acá, es catalizada por la rubisco. La rubisco puede carboxilar a la ribolosa difosfato. Pero ojo, que aquí hay otro tema. La rubisco, el nombre completo es ribolosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. La rubisco también puede oxigenar a la ribulosa, ¿ya? Hace el efecto contrario, pero ese efecto contrario implica un desmedro en la formación de producto fotosintético. Cuando la rubisco oxigena, genera otro proceso que hacen las plantas que se llama fotorrespiración. Fotorrespiración, que es una respiración distinta a la respiración mitocondrial. La respiración mitocondrial, como todos sabemos, genera CO2 y agua. La fotorrespiración libera CO2, pero consume ATP. ¿Ya? Entonces es un proceso que va en desmedro del crecimiento de la planta, pero también lo puede hacer la rubisco, ¿ya? Pero eso ya es tema de orden natural, es tema de fisiología vegetal. Ya chicos, continuamos entonces con el núcleo. Les estaba comentando que en el interior del núcleo podemos encontrar los cromosomas. Los cromosomas están conformados por ADN bicatenario, como lo estudiamos en la unidad 2, y este ADN bicatenario está unido a proteínas que se llaman histonas. Los cromosomas pueden variar de una especie a otra. Por ejemplo, hay especies de moscas que solamente tienen 4 cromosomas. Solamente 4. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Creo que los caballos tienen como 62 o 64, por lo que recuerdo. Y hay otras especies que pueden tener 80 cromosomas o más de 100 cromosomas. ¿Ya? Repito, esto varía con respecto a la especie. ¿Qué más podemos encontrar en el interior del núcleo? Distintos tipos de ARN. ¿Ya? Los más importantes son los que habíamos estudiado para la síntesis de proteína, el mensajero, el ribosomal y el ARN de transferencia. ¿Ya? Ahora, los ARN salen del núcleo a través de los complejos del poro que están en la carioteca. ¿Por qué? Porque los ARN se van a ocupar a nivel del retículo o a nivel del citosol de la eucarionte para sintetizar proteínas. Otro componente del núcleo importante es el nucleolo, ¿ya? Que es una zona que no está delimitada por membrana, donde existe una alta síntesis de ARN ribosomal. Y encontramos en el interior del núcleo una gran cantidad de proteínas con actividad enzimática. Enzimas que van a participar directamente en la replicación del ADN y en la transcripción del ARN. Por ejemplo, vamos a encontrar en el interior del núcleo helicasas, topoisomerasas, ADN polimerasas,
ARN polimerasas, entre otras. Esas las vamos a empezar a estudiar la próxima semana cuando comencemos la unidad 4, ¿ya? Además de esto, obviamente encontramos agua, conformando la parte líquida del interior del núcleo, el nucleoplasma. Encontramos iones, también encontramos otras proteínas, ¿ya? Que no tienen actividad enzimática, y algunos pequeños carbohidratos, vitaminas también en el interior del núcleo. ¿Cuáles son entonces las funciones del núcleo? Muy importantes las funciones que tiene el núcleo. De partida, almacena la información genética en la forma de ADN. La información genética son los genes. Como ya estudiamos, los genes se encuentran en el ADN. Digamos, la especificidad de cada gen lo va a determinar la distribución de las bases nitrogenadas. El núcleo también organiza el ADN para la replicación. La replicación corresponde a la duplicación del material genético, a la duplicación completa del ADN. En el caso de una mosca que tiene 4 cromosomas, el proceso de replicación es relativamente sencillo. Más sencillo todavía en una bacteria en la cual hay un solo cromosoma que es circular cerrado. Pero nosotros tenemos 46 cromosomas. Imagínense lo que es replicar en forma ordenada, sin alteración, 46 cromosomas. De hecho, hay una gran cantidad de mutaciones que se producen cuando se está replicando el material genético, porque el proceso es extremadamente complicado. La mayor tasa de mutaciones ocurre en la replicación, específicamente en la fase S del ciclo celular, pero afortunadamente tenemos mecanismos de reparación muy sofisticados. Pero esos mecanismos, a pesar de ser sofisticados, no pueden reparar el 100% de las mutaciones. Siempre quedan algunas mutaciones sin reparar. Otra función del núcleo: organiza genes en los cromosomas para, obviamente, permitir la división celular. Cuando la célula se divide por mitosis o por meiosis, la mayor cantidad de los genes tienen que estar apagados para facilitar la compactación y formación de los cromosomas. Algunos genes van a quedar encendidos, se van a expresar. ¿Para qué? Para modular la mitosis y la meiosis. También el núcleo se encarga del transporte de factores reguladores y producto de los genes a través de los poros nucleares. El producto de los genes son ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN de transferencia. Pero también se pueden sintetizar factores que van a regular la síntesis de proteínas en el RER y en el citosol. Muchos de estos factores reguladores corresponden a lo que se denomina ARNs interferentes. ARN interferentes o ARNs de interferencia, que son trocitos cortitos, pequeñitos de ARN que pueden, como dice la palabra, interferir en la síntesis de proteínas, ¿ya? ¿Eso para qué? Como un mecanismo de regulación de la expresión génica. Otra función del núcleo es permitir directamente la síntesis de ARN mensajeros, los cuales codifican para proteínas, ¿ya? Los genes o la parte del ADN codificante, porque hay una parte específica de los genes que se llaman genes codificantes. Los genes codificantes son los que codifican para proteínas. Los genes codificantes se transcriben en ARNs mensajeros. Por lo tanto, estos ARNs mensajeros tienen que salir del núcleo a través de los poros y ocuparse a nivel del RER o del citosol para la síntesis de proteínas. Y otra función del núcleo, específicamente en el nucleolo, aquí se produce la síntesis de los ARN ribosomales y la conformación de las subunidades de los ribosomas. Recuerden que los ribosomas están formados por
una subunidad menor y una subunidad mayor. Esas subunidades se ensamblan, primero se sintetiza el ARN en el nucleolo, después se ensamblan las subunidades, eso quiere decir que se reordena el ARN ribosomal junto con riboproteínas, se conforma la subunidad menor y mayor y salen por los poros del núcleo. Después, en el citosol o en el RER, se une la subunidad menor y mayor y eso da origen a la síntesis de proteínas. Bien. Ahora, el núcleo está rodeado por una envoltura nuclear o carioteca, la cual está conformada por una doble membrana. Por lo tanto, las membranas del núcleo son dos membranas concéntricas, una que se proyecta hacia el interior del núcleo, esa que está ahí, ¿ya? La cual se denomina membrana interna. La que se proyecta hacia el citosol, esta que está acá, o esta que está aquí, la denominamos membrana externa. Entre la membrana interna y la membrana externa hay un espacio perinuclear. Todo esto que está aquí en amarillo corresponde al espacio perinuclear. Acá, amarillo, eso que está ahí corresponde al espacio perinuclear. ¿Ok? Ahora, atravesando completamente la membrana interna, el espacio perinuclear y la membrana externa, encontramos los complejos del poro. Complejos del poro que va a permitir la salida de los ARN y de factores reguladores y, en sentido inverso, van a permitir el ingreso de proteínas, de enzimas, de factores de transcripción hacia el interior del núcleo. ¿Ya? Tanto la membrana interna como la membrana externa son membranas que están constituidas por una bicapa lipídica, igual que la membrana plasmática, igual que la membrana del Golgi, que el RER, que el REL. Y esta bicapa lipídica está atravesada también por proteínas integrales y también puede tener en las monocapas distintos tipos de proteínas periféricas. Ya, hacia el interior del núcleo, muy pegadito a la membrana interna del núcleo, eso que se ve ahí en color, como unas X de color rojo, corresponde a un conjunto de laminofilamentos, es decir, filamentos intermedios, que conforman la lámina nuclear. Esta lámina nuclear, como está conformada por filamentos intermedios, aporta mayor resistencia a la envoltura nuclear. ¿Para qué? Para obviamente proteger el núcleo de fuerzas que tiendan a deformarlo y a romper el ADN. Si el ADN se fragmenta, se pueden perder trozos de cromosomas y eso puede implicar pérdida de genes. ¿Ya? Si se pierde un segmento de un cromosoma donde hay un gen que codifica para una enzima importante en el metabolismo de la célula, eso puede producir daño celular, por lo tanto puede conllevar a una apoptosis celular o suicidio celular. ¿Ya? Otra función de esta lámina nuclear es permitir la unión de la cromatina. La cromatina es el ADN más histonas y permite fijar la cromatina a la lámina nuclear, por lo tanto toda la cromatina está fija dentro del núcleo. Está unida, digamos, más reforzada la cromatina a la envoltura nuclear. Por lo tanto, la cromatina no está dando vueltas en el interior del núcleo, ¿ya? Sino que está ordenada, fija a esta lámina nuclear. Bien, con respecto a los poros, los poros son estructuras bastante complejas. Están formadas por un tipo de proteína integral que se llaman nucleoporinas, que atraviesan tanto la membrana interna como la externa. Estas nucleoporinas van a conformar el complejo del poro, todo esto que está acá, y van a funcionar como una especie de diafragma.
que se abre o que se cierra, dependiendo del tamaño de la macromolécula que vaya a entrar al núcleo o que vaya a salir desde el núcleo, ¿ya? Por lo tanto, si salen ARNs de transferencia, va a adquirir un cierto diámetro el poro. Si sale la subunidad mayor del ribosoma, va a tener que aumentar su diámetro y permitir la salida de las subunidades mayores del ribosoma. Si en sentido inverso viene una proteína que va a tener una función como ADN polimerasa, esa proteína entra al núcleo. ¿Qué otra proteína podría entrar al núcleo desde el citosol al interior del núcleo para cumplir su función en el núcleo? Perfecto, las histonas, no las listonas, ¿ya? Las histonas. Recuerden que las histonas se sintetizan en los ribosomas libres, en el citosol, y después son importadas al interior del núcleo, ¿ya? ¿Qué otra proteína podría ingresar al núcleo? A ver. Muchas de las proteínas que ingresan al núcleo van a tener función enzimática. Las proteínas o las enzimas que van a participar en la replicación del ADN y en la transcripción de los genes son sintetizadas en el citosol o en el RER. Si son proteínas específicas, se sintetizan en el RER. ¿Por qué? Porque después son enviadas al Golgi para terminar su proceso de maduración. Salen por la cara trans del Golgi y ingresan al núcleo a través de los complejos del poro. Las ADN polimerasas, por ejemplo, en eucariontes, hay alrededor de 15 ADN polimerasas. Se sintetizan en el RER y después ingresan al núcleo a través de los complejos del poro. Las ARN polimerasas que participan transcribiendo genes se sintetizan en el RER y después ingresan por el complejo del poro. ¿Ya? Bien. El compartimento nuclear, aunque está un poquito repetida el sentido de esta diapositiva, solamente aquí quiero recalcar que la zona más o menos esférica, oscura, dentro del núcleo, va a corresponder al nucleolo. Puede existir más de un nucleolo, sobre todo en las células con una alta síntesis de proteínas, ¿ya? En ese tipo de células podemos encontrar más de un núcleo, ¿ya? Y fíjese que hay zonas más oscuras dentro del núcleo y en la parte central tendemos a encontrar zonas más claras, ¿ya? Aquí tenemos el nucleolo. El nucleolo es una estructura dentro del núcleo que no está delimitada por membrana y es una zona donde se han juntado las zonas de los cromosomas. Vamos a hacer un cromosoma azul. Se han juntado los cromosomas o los genes de los cromosomas que sintetizan, por ejemplo, ARN ribosomales. Ya les voy a explicar lo que quiero hacer. Cada línea de color me representa un distinto cromosoma. Tenemos un cromosoma verde, uno rojo, uno azul, uno gris. Pero todos han juntado parte de su estructura aquí. A ver, aquí se han juntado todos. ¿Por qué se han juntado ahí? Porque en esa zona de cada cromosoma hay genes que transcriben para ARNs ribosomales, ¿ya? Por lo tanto, en esta zona específica de los cromosomas
va a comenzar la transcripción de esos genes ribosomales. Aquí. Y a medida que se empiezan a sintetizar los ARN ribosomales, rápidamente se empiezan a ensamblar la subunidad mayor y menor del ribosoma. Los ARN ribosomales se juntan con riboproteínas y se forma la subunidad mayor y menor. Por eso observamos el nucleolo como una zona más oscura dentro del núcleo, porque es aquí donde existe una alta síntesis de ARN ribosomal y formación de la subunidad mayor y la subunidad menor del ribosoma. Células con una alta síntesis proteica, como dice aquí en el recuadro amarillo, ¿ya? Podemos encontrar varios nucleolos. ¿Por qué? Eso está directamente relacionado con la función de una proteína de alta síntesis proteica. ¿Por qué? Porque si necesita sintetizar proteínas, necesita obviamente una gran cantidad de ribosomas para poder cumplir con ese requerimiento. ¿Cómo lo logra? Teniendo varios nucleolos. Y en cada nucleolo va a existir una transcripción activa de ARNs ribosomales y formación de ribosomas. Después, la unidad menor y mayor salen del núcleo a través de los complejos del poro y van al citosol o al RER para cumplir su función. ¿Se entiende? Tomás, Daniel, Bastián, ok. Bien, con respecto entonces a la cromatina, podemos encontrar partes del núcleo más oscuras, más densas, y zonas más claras, menos densas, menos compactas. Ya. La cromatina está formada por ADN bicatenario, doble hebra, ¿cierto? El cual está unido a proteínas, dos tipos de proteínas, histonas y proteínas no histónicas. ¿Ya? Durante la interfase, vamos a encontrar principalmente la cromatina a un estado descondensado. ¿Ya? Pero cuando comienza la división celular, la mitosis o la meiosis, lentamente esa cromatina se empieza a condensar más, y llega al estado máximo de compactación, que son los cromosomas. Esos típicos cromosomas que observan en los esquemas, ¿ya? Con forma de X, realmente corresponde a cromatina que está condensada al máximo. Y ese es el grado, la forma que adquiere la cromatina cuando está al máximo grado de compactación. Adquiere la forma de cromosomas, como lo observamos en las ilustraciones. Ahora, podemos distinguir dentro de la cromatina dos tipos generales de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina. Mire, la eucromatina corresponde a las zonas más claras dentro del núcleo, ¿ya? Y que generalmente tienden a estar en la parte central del núcleo. ¿Qué quiere decir una eucromatina? Eu quiere decir verdadero y hetero quiere decir distinto. La eucromatina es una cromatina con una transcripción activa. Por lo tanto, los genes que están en la eucromatina se están transcribiendo. Repito nuevamente para todos. Las eucromatinas son zonas más claras dentro del núcleo, zonas menos condensadas y tienen una alta transcripción, o dicho de otra manera, como aparece aquí en el texto, gran actividad génica. ¿Ya? Está formada por secuencias únicas o no repetidas de bases nitrogenadas. Tanto los genes se están transcribiendo en forma activa. O, dicho de otra manera, es cromatina transcripcionalmente activa. Si es una cromatina transcripcionalmente activa, aquí se están formando ARN ribosomales,
ARN mensajeros, ARN de transferencia. En cambio, la heterocromatina es una cromatina que no se está transcribiendo, ¿ya? Los genes están apagados o no se están expresando. Generalmente es una zona más oscura, más condensada, más densa, que podemos observar en la periferia del núcleo, ¿ya? Esto que está aquí más oscuro corresponde a heterocromatina y está unida a la lámina nuclear, ¿ya? Ahora, en la heterocromatina encontramos dos tipos de heterocromatina. Mire, la heterocromatina constitutiva o constante. Esta heterocromatina nunca se expresa. Corresponde a zonas o secuencias que están altamente repetidas. ¿Dónde la encontramos? En los telómeros y centrómeros de los cromosomas. Heterocromatina constitutiva, constante, no se expresa, formada por secuencias repetidas de material genético, oscura, densa, y la encontramos en los telómeros y centrómeros de los cromosomas. En cambio, la heterocromatina facultativa puede estar apagada o se puede estar expresando. Cuando está apagada, la denominamos heterocromatina facultativa. ¿Y cómo la denominaríamos a esta heterocromatina facultativa cuando se está expresando? Muy bien, eucromatina. Por lo tanto, la heterocromatina facultativa se puede convertir en eucromatina cuando se está expresando y cuando no se está expresando es heterocromatina facultativa. También está formado por secuencias únicas o no repetidas. En cambio, la heterocromatina constitutiva está formada por secuencias altamente repetidas, ¿ya? De base nitrogenada. Cuando las células se diferencian, van cambiando, está cambiando la eucromatina y la heterocromatina facultativa. Me explico. Cuando las células están en el cigoto y lentamente se empiezan a diferenciar a medida que van avanzando los estados de desarrollo, las células, supongamos que se van a transformar en neuronas, expresan los genes que las diferencian como neuronas y apagan los que las diferencian como células epiteliales. Porque sabemos que todas las células tienen el mismo ADN, tienen los mismos genes. En cambio, las células epiteliales apagan los genes que las diferencian como neuronas y encienden los genes que las diferencian como células epiteliales. Por lo tanto, la diferenciación de las células, lo cual genera la especialización celular y la función de cada célula, está determinado por una expresión diferencial de genes. En algunas se expresan algunos genes y en otras se expresan otros genes. Eso quiere decir que la eucromatina puede variar y a la vez la heterocromatina facultativa también puede variar. Pero la heterocromatina constitutiva no varía, es constante en todas las células. Bien, tenemos varios niveles de organización de la cromatina. Ya en forma muy general, podemos decir que hasta la interfase, aquí, hasta aquí, podemos encontrar estos estados de organización de la cromatina. Sabemos que el ADN es bicatenario, doble hebra, ¿ya? Pero en el interior del núcleo no vamos a encontrar el ADN así tan libre. Lo vamos a encontrar compactado o enrollado alrededor de proteínas que son las histonas, ¿ya?
Ese circulito que está en el centro me representa un conjunto de histonas. Un conjunto de histonas. Y alrededor de este conjunto de histonas podemos encontrar al ADN enrollado alrededor de 1,8 veces en cada conjunto de histonas. Este conjunto de histonas, ¿ya?, es lo que se llama nucleosoma. Estas histonas, repito, más el ADN que está enrollado, se llama nucleosoma y es la unidad básica de compactación de la cromatina, el nucleosoma. Para que los genes se apaguen, los nucleosomas se tienen que juntar de esta manera y formar fibras de heterocromatina específicamente. Cuando los nucleosomas están compactados, así como aparece en la tercera figura, los genes no se expresan. Pero cuando los nucleosomas se separan, esta parte de aquí, este ADN, esos genes que están ahí, se pueden expresar. Si se juntan, no se expresan. Si se separan los nucleosomas, esos genes se pueden expresar. ¿Ya? En la interfase, ¿qué vamos a observar? Filamentos de heterocromatina, así largos como lo que observamos acá, estos bucles, y todo esto corresponde a distintos tipos de heterocromatina. Si hacemos un zoom de esta parte de aquí, ese zoom me va a demostrar que todos los nucleosomas están compactados. Pero cuando la célula comienza a entrar a mitosis o a meiosis, estos dominios, estos bucles, comienzan a condensarse cada vez más. Y podemos observar grandes zonas compactadas dentro del núcleo. Esas zonas que se están compactando, a medida que va avanzando el proceso, vamos a observar estas clásicas figuras con forma de X que corresponden a los cromosomas. El cromosoma corresponde al máximo grado de compactación de la cromatina. Y el máximo grado de compactación lo vamos a observar en la metafase. Téngalo esto siempre claro, ¿ya? Bien. Aquí tenemos entonces un nucleosoma, varios nucleosomas, ¿ya? Aquí tengo un nucleosoma, ahí hay otro, y acá tenemos otro. La línea negra me representa el ADN. Fíjense que está enrollado alrededor del nucleosoma, alrededor de las histonas, aproximadamente 1,8 veces. En algunos textos dice que 2 veces, en otros dice que 1,5, ya. No más de 2 veces. En el centro del nucleosoma vamos a encontrar un core de histonas que está formado por 8 histonas. 2 histonas H2A, 2 histonas H2B, 2 histonas H3 y 2 histonas H4. Estas 8 histonas constituyen el core o núcleo de histonas. Después se enrolla el ADN alrededor del core de histonas. Y para fijar el ADN al núcleo de histonas, un quinto tipo de histona, que se llama H1, es la que refuerza, ¿ya?, como una especie de corchete, un broche que une el ADN al core de histonas. Por lo tanto, un nucleosoma completo es esto. Y mide 11 nanómetros de diámetro, es muy pequeñito, ¿ya? Un nucleosoma completo está formado por 5 tipos distintos de histonas. 8 en el núcleo, 8 en el core y una afuera. Y alrededor del core de histonas encontramos la hebra bicatenaria de ADN, que prácticamente está enrollado 1,8 veces en promedio. Bien, aquí tenemos la estructura básica de un cromosoma en metafase. En la metafase vamos a observar que cada cromosoma está duplicado, está formado por 2 cromátidas hermanas, ¿ya? Aquí tengo una
al lado izquierdo y una segunda al lado derecho. Como son hermanas, cada cromátida va a tener los mismos genes. Es decir, en el cromosoma vamos a encontrar duplicados los genes. Y existen distintos tipos de cromosomas, ya dependiendo de la longitud de los brazos. Eso lo vamos a volver a retomar al final de la unidad 4, cuando hablemos de mutaciones estructurales en los cromosomas. En el centro del cromosoma encontramos el centrómero, esta partecita que está aquí, la cual está conformado por zonas muy repetidas, por lo tanto es heterocromatina constitutiva. Y estos extremos de los cromosomas constituyen los telómeros, una parte muy importante de los cromosomas. ¿Por qué? Porque la longitud de los telómeros va a determinar la edad ontogénica de la célula. Me explico. A medida que las células se están dividiendo o se siguen dividiendo, cada vez los telómeros son más cortos. Comienzan a cortarse o comienzan a menguar. Por lo tanto, si analizáramos cualquier tipo celular y determináramos la longitud de los telómeros, aquellas células que tienen los telómeros más cortos son células más viejas, o líneas celulares, mejor dicho, más viejas. Por lo tanto, se han dividido más veces. Cuando ya los telómeros no se pueden acortar más, por ejemplo, si el corte llega a esa posición, ya la célula no se puede seguir dividiendo, porque el telómero ha desaparecido, se ha cortado al máximo. En ese caso, la célula entra en apoptosis celular, porque es una línea celular vieja, que ya ha terminado el número de divisiones mitóticas para las cuales venía programada. Cada célula trae genéticamente determinada cuántas veces se tiene que dividir, ¿ya? Cuando ya el telómero, este reloj ontogénico, está corto al máximo, ya esa línea celular no se puede seguir dividiendo y entra en apoptosis celular o suicidio celular. Por lo tanto, el largo del telómero marca el envejecimiento. Hay una enzima que se llama la telomerasa, la cual tiene la función de alargar los telómeros. Pero cuando nosotros nacemos, la actividad telomerasa se inactiva. Por lo tanto, en cada división mitótica, las células no pueden alargar sus telómeros, porque las telomerasas están inactivas. En cambio, las células cancerosas, como son células inmortales, se pueden dividir en forma continua, dividirse, y no envejecen. ¿Por qué? Porque la actividad telomerasa se reactiva. Por lo tanto, en cada división mitótica, las células cancerosas elongan sus telómeros, de manera que no se interrumpe la división celular. Está activa la telomerasa, ¿ya? De hecho, parte de las investigaciones anti-envejecimiento tendería a mantener activa la telomerasa para mantener nuestras líneas celulares, entre comillas, inmortales, de manera que no envejeceríamos, ¿ya? Viviríamos muchos años, así como aparece en la Biblia, esos patriarcas de la Biblia que vivían 200, 500, 900 años, una cosa así. Bien, chicos, tenemos otro punto importante aquí en el cromosoma, que son los cinetocoros, esta partecita que están aquí, las caderas del cromosoma. A partir del cinetocoro se pueden formar microtúbulos, que se llaman microtúbulos del cinetocoro, ¿ya? Lo vamos a ver en mitosis y meiosis. Y a estos microtúbulos se pueden unir los microtúbulos polares del uso mitótico. Y eso facilita después la ruptura del centrómero y la separación de las cromátidas hermanas. Bien, con esto entonces terminamos la materia para nuestro Solemne 2. Recuerden que el Solemne 2 se va a aplicar la primera semana de junio. Todavía no está definida la fecha oficial, ¿ya? Por lo tanto, cuando esté toda esa información, les voy a subir la información al portal. Y aquí tenemos preguntas para irnos entreteniendo en la preparación del Solemne 2. Recuerden que el próximo martes tenemos control 3.
tengo un cambio en el horario del control 3. No lo voy a aplicar al inicio de la clase, lo voy a aplicar al final de la clase, ¿ya? Porque en la clase vamos a desarrollar una guía de ejercicios, vamos a repasar y al final de la clase vamos a aplicar el control, lo cual dura máximo 20 minutos. ¿Ok? Bien, Profe, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿en el Solemne 2 entraría la unidad 4 y 3 o solamente la 3? No, solamente lo que no alcanzamos a estudiar, lo que no alcanzamos a preguntar de la unidad 2, es decir, ácidos nucleicos, proteínas y enzimas, y toda la unidad 3 completa. Unidad 4 no se va a evaluar en el Solemne 2, se va a evaluar en el Solemne 3. Exacto, Natalia, en el control 3 entra toda la materia de la unidad 3. Exacto, desde contexto celular hasta núcleo inclusive. ¿Ya? Bueno, aquí para entretenerse, para estudiar el fin de semana largo, mañana Basti descansa, lo merece, mañana se levantan tarde, a la 1, a las 2, a la hora que quieran. En la tarde ven películas y con el papá, con la mamá. Ya. Pueden ir a ver a la polola, al pololo, pero besitos con mascarilla, ¿ok? Con mascarilla todo. Sí, pues Dani, si así es la cosa. Nada de besitos como antes, besitos con mascarilla. Bien, Bastián, un angelito, un santito. Y bueno, aquí está parte de lo que yo les he explicado en la clase de cloroplasto y núcleo. A dibujar un cloroplasto, rotular su estructura. Es importante que entiendan dónde ocurre la fase clara, la fase oscura, cuáles son los productos de la fase clara y la fase oscura. Lo recalqué. Cuál es la importancia fisiológica de esta enzima, que es la enzima más abundante que hay en la biosfera. Estructura y función del núcleo. Aquí hay otra pregunta importante, diferencia entre eucromatina y heterocromatina, y cuáles son los niveles de compactación de la cromatina, ¿ya? Recuerden que hay niveles de compactación que podemos encontrar en interfase, y cuando la célula entra a mitosis o meiosis, comienzan a formarse los cromosomas. Y el grado máximo o el nivel máximo de compactación de la cromatina lo vamos a observar en la metafase, ¿ya? Ahí están los cromosomas completamente condensados. Bien, nada más. Terminamos. Sí. Llevamos 3 unidades. Llevamos harta materia, chiquillos. Preguntas, dudas. Bastián. Camila. Ah, Bastián te iba a hacer una pregunta por una compañera.